Siempre he pensado que ser taxista en esta ciudad tiene sus ventajas. La libertad de horarios, conocer a gente interesante y a veces la posibilidad de ganar un buen dinero en una sola noche. Sin embargo, hay algo en el aire de la ciudad cuando cae la noche que transforma la rutina en algo más siniestro. Permíteme contarte lo que me sucedió una noche, una experiencia que aún me persigue. Era una noche de octubre y la lluvia caía a cántaros, creando charcos en las calles que reflejaban las luces de los coches. Había pasado varias horas conduciendo sin un solo pasajero. La ciudad parecía desierta y mi mente comenzaba a divagar, atrapada en el sonido monótono del motor y el golpeteo de la lluvia sobre el techo del taxi. Finalmente, al pasar por una esquina oscura, vi una figura levantando la mano. Aceleré un poco, pero algo me detuvo. La figura era una mujer, empapada y temblando de frío. Tenía el cabello desordenado y la mirada perdida. No podía dejarla ahí. Detuve el taxi y abrí la puerta. ¿A dónde te llevo?, pregunté tratando de sonar amable. A la casa de mis padres, respondió con voz temblorosa. Está en la calle Elm. La dirección sonaba familiar, pero no podía recordar exactamente dónde estaba. Sin embargo, la miré de cerca y noté que su rostro era pálido, casi etéreo. Había algo inquietante en sus ojos, como si estuviera atrapada en un recuerdo doloroso. Aún así, no podía dejarla sola en esa tormenta. Arranqué el motor y me dirigí hacia la calle Elm. Mientras conducía, la mujer miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. Intenté romper el silencio. ¿Estás bien?, pregunté, pero ella no respondió. Solo seguía mirando la lluvia caer. Después de unos minutos, llegamos a la calle Elm. Era una calle estrecha y oscura, flanqueada por árboles altos que parecían abrazar las casas antiguas. La mujer me indicó que girara en una esquina y pronto nos encontramos frente a una casa que parecía estar en ruinas. La pintura se estaba despegando y las ventanas estaban cubiertas por cortinas polvorientas. «Aquí es», dijo, y su voz sonó extraña, casi como un eco. Detuve el taxi y antes de que pudiera preguntar si estaba segura, ella salió del vehículo. La observé caminar hacia la puerta, que chirrió ominosamente al abrirse. Antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió hacia mí y sonrió. No era una sonrisa reconfortante, era más bien una mueca, como si estuviera ocultando un secreto. Decidí que era hora de irme, así que arranqué el motor. Sin embargo, algo me hizo detenerme. En el espejo retrovisor, vi que la mujer se había quedado en la entrada, mirándome fijamente. Su mirada me heló la sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y antes de que pudiera reaccionar, volví a mirar hacia adelante y aceleré. Mientras conducía, traté de sacudirme esa extraña sensación de incomodidad, pero a medida que avanzaba, sentí que había algo más en la historia de esa mujer. Recordé que había oído rumores sobre la casa en la calle Elm. Se decía que había estado maldita desde hacía décadas, que había sucedido algo terrible allí, algo que había marcado a las familias que vivían en ella. Comencé a sentirme inquieto. La lluvia seguía cayendo y la noche se volvía cada vez más oscura. Decidí hacer una pausa en una gasolinera cercana para despejar mi mente y llenar el tanque. Mientras esperaba que la bomba hiciera su trabajo, vi un periódico desgastado en la mesa de la tienda. La portada hablaba de desapariciones en la zona, especialmente en esa calle Elm. Había fotos de personas que habían desaparecido a lo largo de los años, y una de ellas me hizo temblar. Era la mujer que había recogido. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había hecho? La había dejado en un lugar donde se decía que muchas personas jamás volvían a ser vistas. Me sentí culpable y, aunque sabía que no podía hacer nada, mi instinto me decía que debía volver. Regresé al taxi y conduje de nuevo hacia la calle Elm. La lluvia había comenzado a amainar, pero la niebla se había asentado, creando una atmósfera aún más inquietante. Cuando llegué a la casa, sentí que mi corazón latía con fuerza. La puerta estaba entreabierta y en el silencio de la noche parecía invitarme a entrar. No sabía qué me impulsaba a hacerlo, pero dejé el taxi en la acera y me dirigí hacia la casa. La puerta chirrió al abrirse y entré en un vestíbulo sombrío, lleno de polvo y telarañas.
Cada paso que daba resonaba en el silencio, y una sensación de opresión se apoderó de mí. ¿Hola? Llamé, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. No había nadie a la vista. La casa estaba vacía y el aire era denso y frío. Comencé a explorar, moviéndome por las habitaciones. Cada una estaba llena de muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas de un pasado olvidado. Me detuve en una habitación que parecía haber sido la sala de estar. Una chimenea apagada se alzaba en una de las paredes, y un retrato enmarcado de una familia miraba con ojos tristes. Mientras observaba el retrato, sentí que una presencia me rodeaba. Me di la vuelta bruscamente, esperando ver a la mujer, pero no había nadie. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció. Mi instinto de supervivencia comenzó a gritarme que debía irme, que este lugar no era seguro. Pero algo me mantenía allí, una curiosidad malsana que me empujaba a seguir adelante. Decidí subir las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso, y el aire se volvía más frío a medida que ascendía. Al llegar al segundo piso, encontré más habitaciones vacías, pero una puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Un susurro suave parecía provenir de dentro. ¿Hola? Pregunté de nuevo, pero solo recibí silencio a cambio. Me acerqué lentamente, y al empujar la puerta, la imagen que vi me dejó paralizado. La habitación estaba decorada con fotos de la mujer que había recogido, pero en cada una de ellas su rostro se desvanecía, como si cada vez se alejara más de la realidad. En la pared había un espejo grande que reflejaba la habitación en su estado más inquietante, y en el centro la mujer estaba de pie, mirándome. ¿Por qué volviste?, preguntó, su voz resonando en la habitación como un eco de mis propios pensamientos. No pude responder. Su mirada era penetrante, y en ese momento comprendí que había algo más en ella, algo que la conectaba con la casa. Su rostro se tornó serio y dio un paso hacia mí. No deberías haberme dejado. Este lugar necesita un nuevo alma. El terror se apoderó de mí y sin pensarlo di un paso atrás. Pero no había forma de escapar. La puerta se cerró de golpe y el aire se volvió denso. La mujer sonrió, pero esta vez no era una sonrisa amable, era un gesto de triunfo. No temas, no te haré daño, pero debes quedarte aquí. La casa no te dejará ir. En ese instante, sentí que la realidad se desvanecía a mi alrededor. Las paredes comenzaron a temblar y el suelo vibraba. La casa parecía cobrar vida, y yo era solo un intruso en su dominio. Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada. Mi mente estaba en caos, y el pánico me nublaba el juicio. «Eres como todos los demás», dijo la mujer, su voz ahora un susurro helado. «La casa te ha elegido». De repente, recordé las historias de las desapariciones. Esta casa no solo había sido un hogar, era una trampa, un lugar que devoraba almas. Comprendí que había caído en su trampa, como muchos otros antes que yo. En un último intento por escapar, corrí hacia la ventana. La niebla cubría la calle y el aire frío me golpeó en la cara. Pero cuando miré hacia afuera, vi que la ciudad había desaparecido. No había luces, ni coches, ni vida. Solo había oscuridad. La mujer se acercó a mí y por un instante vi una chispa de compasión en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. «Ahora eres parte de la casa, siempre lo serás». El horror se apoderó de mí y supe que había perdido. La casa había ganado de nuevo y yo sería otra de sus víctimas olvidadas. Con cada latido de mi corazón sentí cómo me absorbía la oscuridad. La risa de la mujer resonó en mis oídos mientras la habitación se llenaba de sombras. Y así, le cuento esta historia a quien quiera escuchar, porque ahora soy solo un eco en la tormenta, un susurro en la oscuridad. Si alguna vez ves un taxi en la calle Elm, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Nunca se sabe quién podría estar detrás del volante. No podía dejar que sus historias se perdieran en el olvido. Tenía que compartir lo que había aprendido, dar voz a aquellos que no podían hablar. Me comprometí a crear un pequeño memorial en el cementerio, un lugar donde las historias de Samuel, Lucía y los demás pudieran ser recordadas. A medida que me levantaba, sintiendo la satisfacción de haber hecho algo significativo, las sombras comenzaron a disolverse
y una paz profunda llenó el aire Dot. Antes de salir del cementerio, me detuve una vez más frente a la tumba de Lucía. Prometí regresar y contar su historia para que nunca fuera olvidada. La oscuridad se había desvanecido y mientras caminaba hacia la salida sentí un ligero susurro en el viento, como si las almas me agradecieran por mi ayuda Dot. Desde aquella noche, cada vez que paso por el cementerio de San Justo, lo hago con una nueva perspectiva. He aprendido a escuchar los susurros, a apreciar las historias que yacen bajo la tierra. Mi compromiso de recordar a aquellos que han partido se ha convertido en una parte de mí, y aunque el miedo aún persista, ahora sé que hay luz incluso en la oscuridad. Y así, la historia de esa noche se convirtió en un eco en mi mente, un recordatorio de que a veces la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros de los que es difícil regresar, pero también puede abrir las puertas a la sanación y la memoria. Las sombras pueden no ser lo que parecen, y los susurros pueden contener verdades que no estamos preparados para escuchar, pero también pueden ser el camino hacia la redención y la paz.